Resulta que la densidad es una propiedad física de la materia. Recuerda que estamos viendo las propiedades físicas de la materia. Entonces, la densidad es una propiedad específica. Quiere decir que es propia de cada materia. Específica es que cada sustancia tiene una propiedad, una densidad diferente a la otra. Entonces, miren, la densidad es muy importante en la química, en la física, en la vida diaria, porque este fenómeno es la que me explica a mí por qué algunas sustancias flotan, o por qué la pregunta que me hizo Isabel la clase pasada, por qué, entre comillas, el helio desafía la gravedad y flota, ¿ya? En realidad no es que desafía la gravedad ni que flote, sino que pues, el helio presenta una menor densidad que el aire y por eso flota. Ojo, matemáticamente, vamos a empezar a usar una fórmula, matemáticamente, ojo, la densidad D se define como una división. ¿Cómo así que una división? Recuerden que el fraccionario significa una división. Ojo, división entre la masa de un cuerpo y el volumen que este cuerpo ocupa. Entonces, densidad se define como la división de la masa que ocupa un cuerpo entre su volumen. ¿Ya? Recordemos entonces aquí que M es masa y que B es volumen. Entonces, la densidad se define, vuelvo y repito, como el cociente o la división entre la masa del cuerpo y su volumen. Bien, la masa, ¿en qué unidades se mide la masa? ¿Quién me dice? ¿En qué unidades se mide la masa? Eso se lo explicamos. De hecho, ¿en kilos qué no? Yo En dije que kilogramos. En kilogramos. kilogramos. Muy bien, habíamos dicho que ya no íbamos a decir simplemente la palabra kilos, sino kilogramos, porque es que kilo significa muchas cosas, ¿ya? Entonces decimos entonces que es kilogramos. Bien, decimos que y se simboliza con la K y la G, y que también se puede utilizar un submúltiplo llamado el gramo, que se simboliza con la G minúscula, o uno todavía más pequeño, que se llama el miligramo. ¿Dónde escuchamos esto? Bueno, el kilogramo cuando vamos a comprar la carne, el queso, un kilo de queso, un kilogramo de queso, un kilogramo de un kilo de arroz, etcétera. Gramos, cuando vamos a mirar, por ejemplo, voy a comprar un arete para mi hija, entonces voy a ir a la joyería y digo, no, quiero un arete de oro, un par de aretes de oro para una bebé. Y me preguntan, ¿de cuántos gramos? Porque estamos hablando de una sustancia pequeña, que tiene una masa pequeña, ¿cierto? Pero incluso ahora, el miligramo, ¿dónde lo escuchamos? En los medicamentos, ¿no? Que tiene que tomarse una pastilla de 500 miligramos, o por ejemplo, para los adultos. La palabra miligramo porque estamos hablando de una cantidad pequeña. Gramos cuando hablamos de una cantidad mediana y kilogramos cuando hablamos ya de una cantidad grande. Por ejemplo, si yo quisiera saber la masa de este marcador, ¿cuál de las tres unidades sería la más ideal? El gramo. Correcto, el gramo. Gramos. Correcto, muy bien. Ahora yo quiero saber cuál es la masa mía, del profesor Ramón. ¿Cuál de las tres sería la correcta? Kilogramos. Kilogramos, claro, porque estamos hablando, bueno, aunque gramo también se podría decir, porque por ejemplo, el profesor Ramón está pesando alrededor de unos 80 kilogramos, ¿ya? Y 80 kilogramos, más o menos, bueno, eso es antes de la... Como 80.000 gramos. 80.000 gramos. Correcto, muy bien. Eso que acaba de decir Julio es perfecto. ¿Por qué? Recuerden que la K significa kilo y los kilos significa mil. ¿Ya? Entonces, kilogramo, un kilogramo indica que hay 1000 gramos. Entonces, si el profesor Ramón pesa 80 kilogramos, al multiplicar 80 por 1000 me da 80.000, efectivamente, como dijo Julio César. Y miligramos es cuando más pequeño. El medicamento generalmente es en miligramos. Uno coge una pastilla y dice, bueno, aquí contiene tantos miligramos de omeprazol. Ya, entonces, si ustedes cogen una pastillita de Dolex, ya, y le miren atrás, dice, tiene tantos miligramos de paracetamol. Miren, aquí empecemos con la aspirina. Miren, una aspirina efervescente. ¿Qué dice aquí?
Ácido acetil salicílico. ¿Y qué cantidad dice? ¿Qué cantidad dice? Miligramos. Correcto. 500 miligramos. Es correcto. Vamos a mirar aquí el acetaminofén para ver si este tiene aquí el nombre del paracetamol. Por aquí no dice, por acá tampoco. Acá. Bueno, aquí dice acetaminofén, tal, pero no dice acá. Dice composición. Cada tableta contiene acetaminofén 500 miligramos, pero no dice el nombre químico de él. Vamos a mirar esta pastilla omeprazol, que son de las comunes que hay en la casa. Estas sirven para cuando uno tiene demasiado ardor en el estómago, se las envían por eso. Este es para los adultos. Bueno, entonces aquí dice, vamos a ver. Dice, cada cápsula contiene omeprazol 20 miligramos. Imagínense. O sea que cada pastillita de esta, miren, apenas queda una. Dentro de esta pastillita hay 20 miligramos. Dentro de esta pastillita hay 20 miligramos de omeprazol. No. En este caso es omeprazol. Porque este es otro medicamento. ¿Ya? Miren. Entonces aquí tenemos el acetaminofén, que es el que sirve para la fiebre y el dolor. Mira, dice dolor y fiebre. Y la aspirina, que también dice alivio rápido y eficaz del dolor. Este es chévere, porque este viene en pastillas efervescentes como el Alka-Seltzer. Listo. Vamos a quitar aquí el arsenal de pastillas. Entonces, tenemos entonces que la masa se puede medir en kilogramos, en gramos o en miligramos. ¿Quién me dice otra unidad también muy común para medir la masa? Libra. La libra, correcto. Resulta que la libra no pertenece al sistema internacional, pero también es válido, porque yo voy a la tienda a comprar una libra de arroz o una libra de yuca, ¿ya? O una libra ¿de qué? De lo que vendan, una libra de pollo o de queso. De queso, que es lo que uno más compra en la tienda. Bueno, listo. Pero entonces nosotros nos vamos a centrar en lo que dice el sistema internacional, que es el kilogramo, el gramo o el miligramo. Muy bien. Ahora, ¿quién me dice en qué unidades se mide el volumen? En litros. Es correcto. O yo le hago una pregunta. ¿El volumen se mide en grados centígrados? No. No, porque tú no vas a comprar. Véndame una bolsa de leche de 1 grado centígrado. El de la tienda dice, pero está loco. Esta niña está loca. ¿Tú en qué colegio estudias? No, de 1 grado centígrado. O dame una gaseosa de 1 kilogramo. Está loco, no, papi. Kilogramo es unidad de masa y grado centígrado es unidad de temperatura. El volumen que puede medir, ojo, según el sistema internacional en metro cúbico, ya también se puede medir en decímetro cúbico o en centímetro cúbico, ¿ya? O en centímetro cúbico. O este centímetro cúbico equivale a lo mismo que mililitro y que el decímetro cúbico equivale a lo mismo que 1 litro. Un decímetro cúbico equivale lo mismo que 1 litro. Es decir, si tú vas a la tienda y le dices al tendero, señor, hágame el favor y me vende una bolsa de leche de 1 decímetro cúbico. Y este niño, 1 decímetro cúbico es 1 litro, ¿ya? Entonces, si yo voy a dividir masa entre el volumen, por ejemplo, voy a usar gramos, voy a usar de la masa gramos y el volumen lo voy a usar en centímetro cúbico. Me voy a matricular con estos dos. Si yo divido, digamos, la masa, un valor 1 y el volumen sea 1, ¿qué unidades debe tener la densidad? Aquí va a ser gramo dividido sobre centímetro cúbico. ¿Ya? Es gramo, la unidad de la densidad es gramo sobre centímetro cúbico. Bueno, pero otra cosita, les voy a enseñar aquí un truquito. Nos vamos a aprender este triangulito. Ojo, este va a ser el triangulito del despeje, porque a algunos se les va a olvidar despejar. Ojo, ya resulta que depende de lo que a mí me pidan, yo tengo que aplicar una operación. Por ejemplo, si a mí me piden la densidad, yo pongo el dedo en densidad
y me queda la M y la B debajo. Significa que es masa dividido entre el volumen. Si a mí me piden el volumen, yo tapo el volumen y me queda la M arriba y la D abajo. Quiere decir que el volumen se calcula dividiendo la masa entre la densidad. Ahora, si me piden la masa, me quedan uno igual al otro, al lado. Esto indica que se tienen que multiplicar. Ahora hagamos un ejercicio. El ejercicio dice así. Calcula la densidad de un metal si 680 gramos ocupan un volumen de 128 centímetros cúbicos. Lo que me están diciendo, calcule la densidad. Ojo, me están pidiendo que calcule la densidad. ¿De quién? De un metal, sí, 680 gramos. 680 gramos, ¿qué es? ¿Masa o volumen? Masa. La masa, muy bien. Y ocupa un volumen de 128 centímetros cúbicos. Como me están preguntando por la densidad, yo debo recordar que la densidad se calcula dividiendo la masa entre el volumen. O si no, lo miro aquí en el triangulito, miren. Si me preguntan por la densidad, pongo el dedo encima de la densidad y me queda que la masa arriba y el volumen abajo. Entonces, ¿qué hago yo? Escribo aquí, escribo densidad es igual a, y arriba escribo, ¿qué? La masa. ¿Cuánto es la masa? 680 gramos. 80 gramos. Y abajo escribo el volumen. El volumen es 128 centímetros cúbicos. Miren. ¿Ya qué hago ahora? Hago una pequeña división. Miren, 680 dividido entre 128. ¿Ya? Eso lo podemos hacer a mano, claro, lo podemos hacer a mano. Pero en este caso yo voy a ser flexible, le voy a permitir el uso de la calculadora. ¿Por qué? Porque es necesario que ustedes también aprendan a manejar estos dispositivos. Se enciende aquí, se enciende en este botoncito. Lo hundo, lo presiono y se encendió la calculadora. Entonces debo dividir 680 entre 128. Entonces escribo 680 entre 128 y presiono la tecla igual. Pero mire lo que me pareció un fraccionario. Y resulta que yo no necesito escribir el resultado en fraccionario, sino que lo necesito escribirlo en forma de entero o decimal. Bueno, en ese caso, este tipo de calculadora tiene este botoncito que está ahí. Mírenlo. Este botoncito que está aquí se llama SD. Ese me transforma de fraccionario a decimal. Mírenlo. Ahí está. Entonces, el resultado es 5,3. Vamos a dejarlo con un solo decimal. Les voy a enseñar una técnica de aproximación. La profesora Andrea le preguntó la vez pasada y ustedes dijeron que no sabían. Ojo, 5.3. Si a mí me dicen, déjenlo con un solo decimal. Bueno, yo lo voy a dejar ahí en el 3, ¿cierto? Pero antes de dejarlo en el 3, debo cerciorarme el número que está después de él. El número que está después de él, tengo que darme cuenta si es un número que es 5 o mayor que 5. Si es 5 o mayor que 5, este número 3 lo transformo al número siguiente después del 3, en este caso el 4. Ahora, si el número que estaría después del 3 es 4 o menor que 4, este 3 lo dejo igual. En este caso, miren el ejemplo, lo dejé igual. ¿Por qué? Porque el número que está después del 3 es menor que 4, es un 1. ¿Cierto? Miren, da 5, voy a escribir todo el número aquí. Lo voy a escribir completo para que vean cómo lo vamos a aproximar. Aproximadamente significa eso, 5.3. Vamos a ver qué pasaría si el resultado me hubiese dado
5,3625. Miren, si el resultado me hubiese dado así, 5,3625. Este número, si yo te digo, Jesús, 5,3625, me lo vas a aproximar a un solo decimal. Cuando yo digo un solo decimal, es un solo número después del punto o la coma. Entonces, ese número lo aproximamos ¿a cuánto? Este número lo aproximamos a 5,4. ¿Por qué? Por lo que yo les acabo de decir. Yo me tengo que centrar en el número que está después de la coma. En este caso es un 3. Yo digo, ok, pero tengo que ver el número que sigue después. Me doy cuenta que es un 6. Y la regla de aproximación dice, ojo, si el número que sigue después es 5 o mayor que 5, el número yo lo aproximo al número siguiente. Quiere decir que esto lo voy a aproximar a 5,4. Ya calculamos la densidad, ¿cierto? Ahora la unidad de la densidad es gramos sobre centímetro cúbico. Es decir, que este resultado me da, el metal que estamos estudiando tiene una densidad de 5,3 gramos sobre centímetro cúbico. Listo. Hagamos otro ejercicio. Me dice, un sólido metálico tiene una densidad de 5,31 gramos sobre centímetro cúbico. Ahora, calcula el volumen de ese sólido si tiene una masa de 100 gramos. Así dice el ejercicio, solo que no quise copiar el ejercicio completo. Entonces, cuando nos ocurre eso, yo tengo que saber cuáles son los datos que me dan. Miren, me dan D, me piden B y me dan M. Muy bien, entonces estamos estudiando una piedra que nos encontramos en el camino. Ya, una piedra aquí, una roca o un pedazo de metal. Y resulta que Jesús, que es un niño muy inteligente, le determinó la densidad, ¿cierto? Listo. Y después lo puso en la balanza y dijo, bueno, primero la densidad de este metal es 5,31 gramos sobre centímetro cúbico. Ya. Luego le determinó la masa, lo puso en una balanza y dijo, tengo 100 gramos. Ahora la pregunta, miércoles, pero no tengo cómo medirle el volumen. Ahora, ¿cómo hago para medirle el volumen? Facilito, vamos a calcularlo. Para eso me voy a fijar en el triangulito. ¿Sí lo están viendo? Sí, sí se está viendo. Entonces el triangulito me está diciendo que lo que yo voy a calcular es la B. Entonces, como yo voy a calcular la B, le pongo el dedo encima de la B. Entonces, ¿cómo me queda? Es la masa dividida entre la densidad. Listo, perfecto. Entonces yo escribo aquí, volumen, que es lo que voy a calcular, es igual a, ojo, la masa dividida entre la densidad. Ah, pero la masa yo la tengo aquí, miren, 100 gramos. Escribo 100 gramos. Y abajo escribo la densidad, que es 5,31 gramos sobre centímetro cúbico. Bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? Esto es una división. Lo que está arriba se divide entre lo que está abajo. Entonces yo cojo la calculadora y escribo, divido 100 entre 5,31. Le doy igual. ¿Y qué me da? Ese número, hundo en la tecla y miren lo que me da, pero yo no voy a escribir ese numerón, voy a aproximar. Para eso el profesor Ramón me ha enseñado a aproximar. Vamos a aproximarlo a un solo decimal. Bueno, entonces un solo decimal es que yo me voy a frenar aquí encima del 8, porque un solo decimal es un solo dígito después de la coma, ¿cierto? Ojo, que esta calculadora tiene una comita, algunas traen una comita por acá, no. En estas calculadoras el decimal es con el punto. Ojo. Bueno, entonces yo digo, bueno, el profesor me dijo que aproxime hasta aquí. Ah, bueno, entonces yo lo dejo en 8, pero tengo que mirar de todas maneras el número que sigue después del 8, en este caso es un 3. Ya, correcto. ¿Qué tengo que mirar? Ok, como el número que viene después del 8 es menor que 5, este 8 lo dejo intacto, es decir, que el resultado es 18,8. ¿Cierto? Lo dejo hasta ahí ahora.
aquí voy a cancelar el gramo con gramo, porque el uno está multiplicando y el otro está dividiendo. ¿Qué unidades no se me canceló? Correcto, por lo tanto aquí este resultado me da centímetro cúbico. Facilito, ¿cierto? Estos ejercicios son muy fáciles. Sí. Son demasiado fáciles. Bien, ahora hagamos otro ejercicio. Calcule la masa. Calcule la masa de una aleación metálica que presenta una densidad igual a 31,4 gramos sobre centímetro cúbico y ocupa un volumen igual a 5,58 centímetros cúbicos. Me están preguntando por la masa. ¿Sí ven que es por la masa que me están preguntando? Porque me están dando el valor de densidad y me están dando el valor del volumen. Entonces, me preguntan por la masa, entonces hago la técnica sagrada. Me paro encima de la masa y ¿qué me queda? Densidad al lado del volumen, es decir, que se tienen que multiplicar. Entonces, escribo que la masa es igual a, ojo, la multiplicación de la densidad por el volumen. Fácil, ¿cierto? Bien. Entonces, veamos. Reemplazo. ¿La densidad cuánto vale? Escribo, masa es igual a la densidad. Vale 31,4. 31,4, ojo, gramos sobre centímetro cúbico. ¿Qué me dice? Por. Bueno, escribo el por. ¿Quién? El volumen. Pero el volumen vale este valor. 5,58 centímetros cúbicos. ¿Cierto? ¿Qué hago ahora? Mírenla, ¿ven? Cojo la señora esta que tengo aquí, la señora calculadora, y escribo. ¿Qué debo escribir? Lo que dice el ejercicio. Que debo multiplicar 31,4. Mira, escribo aquí 31,4 por, escribo el símbolo por, 5,58, 5,58 y escribo el signo igual. Lo presiono. Bueno, como me anote en fraccionario, le doy aquí y miren, el resultado de esta operación es igual a 175,212. Ahora, si yo les pregunto, quiero que me lo aproximen a un solo decimal, entonces me paro en el 2 y miro el número que viene después, 1. Entonces el resultado es 175,2. Bien, pero ¿qué unidades? Facilito, miren. Acá arriba me tengo que dar cuenta que aquí el centímetro cúbico está dividiendo y aquí está multiplicando. Cancelo, cancelo y me queda la unidad en gramos. ¿Listo? De esa manera me he dado cuenta que ya calculé la masa, ¿listo? Quiere decir que este es el resultado. Facilísimo, estos ejercicios son muy facilísimos, siempre y cuando yo me guíe de la técnica sagrada del triangulito. Eso es una técnica sagrada, es una técnica milenaria que viene de allá de la era de hielo. No, mentira, mentira. Este es un truquito sencillito que les va a servir a ustedes. Y ahora vamos a ver cómo se entiende la densidad, porque la densidad del agua a 25 grados centígrados es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico. La sustancia menos densa flota sobre la más densa. Es decir, que si este marcador yo lo meto en agua y flota, quiere decir que la densidad de este marcador debe ser menor que la del agua. Bien, la densidad del aceite es aproximadamente 0,8 gramos sobre centímetro cúbico. Ojo, miren esto. El agua y el aceite, ellos no se mezclan porque el agua es una sustancia polar y el aceite es una sustancia no polar. Pero ojo, ¿por qué el aceite
flota sobre el agua. ¿Por qué cuando nos vamos a tomar una sopa que está bien grasosa, por qué el aceite se va para arriba y no para abajo? Resulta que el aceite flota sobre el agua porque la densidad del aceite es menor. Aquí lo vemos, miren cuánto vale. 0,8 es menor que 1. Siempre. Entonces, todo lo que tenga una densidad menor que 1 va a flotar sobre el agua. Recuerdan que densidad es masa sobre volumen. Esa es la fórmula más básica de la química y nunca se les puede olvidar, nunca. Cuando yo les pregunte de aquí, cuando estén en 11, en décimo, en la universidad, y yo les pregunte a ustedes, ¿cómo se calcula la densidad de un cuerpo? Profe, densidad es masa sobre volumen. La densidad se calcula dividiendo la masa entre el volumen. Eso no lo pueden olvidar ustedes jamás y nunca en la vida. ¿Entendido? Sí. Entonces, ¿qué me da a entender esto? Miren, como el volumen está en el denominador, el volumen es inversamente proporcional a la densidad. Inversamente proporcional hace referencia de que si este aumenta, este disminuye. Y si este disminuye, este hace lo contrario. Entonces, que la masa es directamente proporcional a la densidad. ¿Cómo aumentamos la densidad al agua? Agregándole mayor masa. Por ejemplo, si yo le echo sal al agua, la masa del agua aumenta, pero el volumen es el mismo. Al aumentar la masa, aumenta la densidad. Vamos a responderle la pregunta a Isabel. Vamos a ver cuánto es la densidad del helio. Bueno, entonces mira, Isabel, aquí respondemos tu pregunta, Isabel. Mira, la densidad del aire, mira cuánto es, 1,2 kilogramos sobre metro cúbico. Y la del helio es mucho menor, mira, 0,1664. 0, es menor que 1,2. Entonces, como el helio tiene menos densidad, el helio flota sobre el aire. Ahora, vamos a mirar otro aquí. Un globo con gas propano, ¿será que ese globo se va a elevar como el helio? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque la densidad del propano es muchísimo mayor a la densidad del aire. Mira, la densidad del aire y la del propano es 1,8, casi 1,9. Entonces no, flota solamente lo que tenga menor densidad. Entonces, aquello que tenga mayor densidad, se hunde. Les voy a mostrar un pequeño videito ya para que... ¿Ya? Resulta que la densidad de esa agua es muchísimo mayor que la densidad del agua normal que nosotros tomamos. Y por lo tanto, si tú te metes en ese mar, la densidad tuya es menor que la de ese agua y por lo tanto flotas. Mira Luisito Comunica flotando. Míralo flotando en el mar muerto, ¿sí lo ven? Uno no se hunde en ese mar. En realidad no es un mar, en realidad es un lago. Pero tiene un alto contenido de sal. La sal hace que aumente su densidad. Miren aquí, está llenando esto es como una cubeta, es como una pecera, ¿ya? Y la está llenando de un gas que tiene una densidad muy alta. Es tan alta, obviamente, que ese gas no se va para arriba, sino que se queda ahí. Observen. Mira, el señor quita la tapa y el gas queda aquí metido. Tanto así que miren lo que pasa. Miren. Bien. Oye, de la comida del mal muerto, porque nunca me había hablado de él. Es como mágico. ¿Observaron? Sí. ¿Cómo les pareció eso? Bacano, profe. Bacano, ¿cierto? Entonces, miren, ese gas que vieron ahí es un gas que tiene una densidad muchísimo mayor que la densidad del aire. ¿Ya? Y es tan denso, mucho más denso que el aluminio, imagínense. Entonces el papel aluminio flota sobre él. Entonces existen sustancias más densas y menos densas que otras. Entonces, ojo, a partir de ahora vamos a hablar de densidad. Las sustancias más densas se van al fondo, las menos densas flotan.